tenemos como pastor. Sí, Oye. señor, bienvenido. Bueno, que él canta aquí a capela, Ajá. se queda con el canto, tú sabes. Ajá. Canta, si olvidar quieres tu dolor. Es que, como dicen 20 canciones, cantando se olvidan las penas, tú sabes. Y la música, estoy aquí tratando de Puedes ahí porque compartirlo. Sabdi, mira, Sabdi te da la mano ahí. Como que le ha Hoy aprendido no está Alex Fernan. ya. ¿Ya Tú aprendiste con sabes, Fernan? Diego Fernández está de vacaciones. yo no sé, creo que sí, pero anyway, todos los que sepan compartirlo, que lo compartan por mí, que me taguen, tú sabes, porque de eso se trata, ¿no? Yo más o menos creo que hoy voy a tener éxito, estoy contento de estar en casa, qué día espectacular, Ajá. qué día Así es. espectacular, y fíjate, la semana pasada estaba en Houston y pude compartir, ¿verdad? Sí. Entonces, porque yo había ido a los estudios, me explicaron, te conectas aquí, chévere. Pero yo tengo que felicitar a todos esos pastores que estuvieron durante la pandemia tratando de compartir sus cultitos, tratando de compartir, tú sabes, sin mucha tecnología, apenas su teléfono y en una esquina, Así mismo. tú sabes, Predicar, orar, dar estudios bíblicos. Cacho, unos bravos de verdad, tú sabes, hay que felicitar a los maestros porque los que dieron las clases virtuales, pero los pastores se fajaron, tú sabes, por cuidar sus ovejas, por cuidar sus congregaciones y es algo tremendo, pero mientras yo pueda venir presencial es otra cosa. O sea, no hay toque de queda. Yo digo, no hay toque de queda, no te quedes. Y entonces mientras pueda venir a la emisora presencial, pues aquí, con el favor de Dios, ¿verdad? La ayuda de Dios. Hoy un día bello, dije, bueno, este día yo lo voy a aprovechar. Quiero recordarte solamente que cuando se juega home team, la ventaja está en las gradas. Al que escuche, entienda. Cuando se juega home team, la ventaja está en las gradas. Amén. Sí. Todo así. Y si estás buscando un personal training, quiero felicitarte porque ya lo tienes, eres tú. Eres tú. Y hoy quiero hablar un poquito sobre determinación. Y determinación en español es o sí o sí. Y cuando se necesita un cambio por una crisis financiera, por un diagnóstico médico, por una autoestima destrozada, cuando sabes que necesitas recoger el cuarto pero no sabes por dónde empezar, pues necesitas determinación. Y determinación es una acción valiente en el día que va a lograr traer cambios buenos a tu vida. Y yo creo con todo mi corazón que estamos experimentando cambios, que estamos saliendo de esto, que vamos a tener un tiempo de más salud, de más productividad, de más consagración, porque a veces nosotros, ¿verdad? Decimos que decimos más en un montón de cosas que son buenas, pero tenemos que añadirle a eso el crecer en el Señor, el tener más tiempo con el Señor, más lectura de la Escritura. No solamente eso, sino determinación a implementarlo. Mira, ustedes escuchan, yo me gozo escuchando la emisora y digo esto porque la emisora está haciendo un trabajo tan tremendo que quizás de golpe ya empezamos a verlo, pero en el futuro nosotros vamos a ver realmente el impacto, o sea, el impacto cultural, el impacto social. Por ejemplo, mira, Juan Carlos, los salseros están atrasados como 40 años. ¿Por qué razón? Porque culturalmente ellos se han detenido en ese espacio de tiempo donde la evolución musical salsera no se ha dado. Eso suena loco, porque eso no se dio, o sea, no pasó de generación a otra generación a otra generación. Por ejemplo, como en el reggaetón, eso no deja de ocurrir. Siempre hay un pase de batón, siempre hay algo nuevo pasando. Y digo esto porque cuando tú escuchas la música de nosotros, la música tropical, pues yo sigo siendo un muchacho para esa gente. Tú sabes, estoy cerca de los 60. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Que yo estoy, esos 40 años que está atrasado el género, para mí es una ventaja tremenda. Pues porque con 40 años atrás y toda esa carpeta de música, todavía yo viajo a países, hay gente que me pide canciones de mi primera producción o canciones cuando yo grabé con Gilberto Santa Rosa, que tú dices, wow, tú sabes, hemos hecho tantas cosas nuevas y... ¿Pudo haber evolucionado la salsa, Alex? Claro, lo que pasa Debió haber evolucionado. debería.
O sea, Debería, porque viva está. Y yo digo esto porque nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y prepararnos. Y en este tiempo, musicalmente, es algo bello porque musicalmente los salseros de este tiempo son superiores a los de hace 40 años atrás. Antes, si tú tenías un timbal, tú eras timbalero. Ahora no, ahora tú eres timbalero con un grado universitario, un grado de conservatorio. Wow. Tú sabes que es algo tremendo, pero cuando nosotros decimos vamos a ser más efectivos, vamos a ser más felices en este tiempo, vamos a tener más tiempo con Dios, o sea, vamos a tener un tiempo. Hoy el día para mí estaba buenísimo el día para estar de rodillas. O sea, te digo esto y yo no soy para nada religioso ni nada de eso, simplemente que estar con el Señor es bueno. Uh-huh. Y cuando tú activas, ¿verdad?, el genio que está en ti, el campeón que está en ti, la reina que está en ti, el artista que llevas dentro, tú los despiertas, porque no es que se despierte alguien, es que se despierta algo. Entonces tú activas tu ADN divino. Uh-huh. Habacuc dice que en Habacuc 2, dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y esto es maravilloso. Ayer el Día de los Padres me volvieron a regalar una agenda. Y eso es fantástico porque usted puede escribir lo que va a hacer, la acción que tiene en el día, tener propósito en la vida, y es algo indispensable. Yo he invitado a los líderes, ¿verdad?, que escriban sus próximos objetivos en el ministerio y que los presenten y que vayamos paso a paso, pero que vayamos al siguiente paso, que podamos aumentar la productividad, que podamos subir los números, ¿verdad? 7 minutos más de lectura. Y uso el 7 porque es un número divino, pero además de eso es el número de darle vuelta a la cosa, tú sabes, las 7 notas musicales, los 7 días de la semana o los 7 días de la creación. Entonces, 7 minutos más de cardio, 7 minutos más en tu tarea de servicio, $7 de ahorro, que uno comience. Wow. ¿Por qué? Porque el edificio se construye bloque a bloque. Y yo doy gracias a Dios por todos los que me han tirado bloques, porque he utilizado todos esos bloques para construir una fortaleza, tú sabes, no para arrancar a llorar, porque tú puedes tener la determinación de llorar por lo que pasa o seguir luchando y seguir hacia adelante sabiendo que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y este va a ser un tiempo de aumentar tu lista de contactos de tu gente, que puedas utilizar la paciencia que Dios ha depositado en ti, la paciencia que Dios ha depositado en ti. Mire, usted tiene paciencia, usted tiene a Cristo, usted tiene paciencia, usted tiene paz, usted tiene amor. Todo eso está allá adentro y muchos de esos. Yo tengo un palo de guanábana que es raro porque da guanábanas grandes y guanábanas pequeñas. Y a veces los frutos del Espíritu también ocurre así. Hay frutos que se manifiestan con una facilidad tremenda. Hay otros pues que están ahí, pero también son sabrosos. O sea, yo creo que uno de los frutos que yo saco como una bandera es el gozo. Es que quiero estar alegre, es que quiero estar contento. No importa en la lucha que me meta, tú sabes, eso no quiere decir que me estoy riendo de todo, ¿no? Yo sé alzar la voz cuando la tengo que alzar, pero después de haber sido libertado de aquella depresión tremenda, pues yo he decidido que lo que venga voy a tener una actitud de ir hacia adelante y de tener victoria. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó que Él no va a permitir una prueba que yo no pueda resistir. O sea, todo lo que se acerque a mí, Dios lo ha permitido para hacerme mejor, para bendecirme, porque a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Uno no las entiende, hay cosas que son difíciles, pero Dios lo permitió, por ahí viene, y la ayuda de Dios, y uno experimenta esa ayuda. Entonces, este es un tiempo de nosotros utilizar eso con nuestra familia, porque son la gente más importante en nuestra vida, y que en verdad eliminemos en la casa los tiros al aire. Que se acabe la pólvora, que se sienta que el príncipe de paz está en la casa. ¿Ves? Yo siempre recuerdo una caricatura, ¿verdad? Los Picapiedras, y recuerdo que en uno de esos capítulos, pues Pedro quería decir unas palabras feas, entonces cogió una bolsa de papel y metió la cara y gritó ahí dentro de la bolsa, y luego se fue lejos y abrió la bolsa. Y a veces uno tiene que utilizar eso, tú sabes, y especialmente con los de uno.
y que este tiempo sea un tiempo de testimonio, de contar las bendiciones, de ver cómo, porque los grupos de apoyo eso es lo que hacen. Los grupos de apoyo se reúnen quizás una vez en semana y allí dicen, mira, superé una línea, tú sabes, no me escogoté, pasé por esto. Esta fue la tentación, pero la pude lograr así. Entonces, si nosotros también vemos, ¿verdad?, lo que está pasando, quiero recalcar que cuando se juega home team, la victoria está en las gradas. O sea, la victoria al equipo se la dan las gradas. Y esto suena raro, pero es que yo creo, y digo esto porque la iglesia es una. La iglesia es una, y es verdad, es un cuerpo, pero eso es una ventaja de que seamos un cuerpo. ¿Por qué? Porque quizás no todos pueden estar en las gradas, pero todos podemos orar, ¿ves? Y ese es un poder colectivo. No hay nada más poderoso que eso. Ajá. Porque a quien le oramos nosotros es el que todo lo puede. Pero hay otros que pueden escribir en las redes. Cuando esa gente están transmitiendo toda ese montón de barbaridades, miren, hermano, realmente a veces uno piensa, ¿de verdad esa gente está proponiendo esas estupideces? O sea, que son unas cosas que rayan en lo ridículo. Y yo digo todo esto porque ellos dicen eso mismo de nosotros. Y peor. O sea, ahora, si uno de ellos se pica y dice que yo le dije ridículo o le dije estúpido, pues coja jabón y lávese, tú sabes, porque la realidad es que si estuviesen promoviendo algo que realmente al pueblo le venga a hacer bien, tú sabes, y no un negocio, porque la mayoría de esas cosas que esta gente están proponiendo en este tiempo, pues no son para proteger al pueblo, porque casi todas esas leyes ya existen. O sea, lo que se está promoviendo son agendas ocultas de ellos mismos. O sea, ¿cómo abrimos una corporación para cubrir esto y que nos depositen los millones que se van a aprobar en esta corporación? Y cómo nosotros, tú sabes, pero el puertorriqueño no es tan bobo nada. Y en este tiempo la iglesia que está activa, que eso es lo bello. O sea, si usted no puede ir a las gradas, porque cuando somos home team, en las gradas está la victoria. Y nosotros tenemos un buen equipo allí. Usted podrá decir, bueno, ustedes lo que tienen es una sola persona allí. Olvídate de una sola persona, si con una persona, pero las gradas gritando, esa persona se estimula, se agita, pero no solamente eso, el otro equipo se atemoriza. No le entra la bola, no meten una. Ajá. Y es porque en las gradas está el equipo que gana. Y el que no pueda estar allí, por lo menos sabemos que va a estar orando, o puede estar compartiendo en las redes de ellos y escribiéndole, estamos mirando, amamos a Dios, no queremos eso para nuestros hijos. Si usted no sabe el número de proyectos, no se preocupe, dígale que usted es de Cristo, que usted no quiere perspectiva de género, que usted no quiere este tipo de proyectos en la sociedad. Y eso va a ser un efecto tremendo, porque esa es manera de dar testimonio. Este es el tiempo de poner a correr las ideas. Yo le he dicho a los hermanos, vamos a poner a correr las ideas y vamos a hacer la bola en la cancha y hacer un torneo en el caserío. Y yo digo en el caserío, pero mire, los caseríos de Puerto Rico son los lugares más evangelizados del mundo. O sea, es como en un tiempo estuvo Santo Domingo. Todo el mundo iba de misiones a Santo Domingo, tú sabes, era misionero en Santo Domingo. Cuando nosotros tenemos tantos sitios aquí que podemos llevar la buena palabra, llevar alegría. Llevar alegría. Antes habían unas agrupaciones, se llamaba Sing Out, o sea, cantar afuera. Ajá. En los pueblos había eso, Sing Out, cantar afuera. Entonces, es maravilloso que esas cosas ocurran. Todo eso se ha perdido. Porque entre otras cosas, el ataque cultural que el gobierno tiene, porque esto tenemos que darnos de bobería. Esto o lo promueve el gobierno o se muere. Si el gobierno no promueve la cultura, o es anticultura por lo que viene, por lo que ellos quieren, porque todo es un plan. Pero si nosotros nos despertamos y esto empieza a ocurrir y empezamos a tener un ejército en la calle, yo le he dicho a algunos hermanos que son soldados retirados, mira, vamos a hacer un ejército, suena raro, tú sabes, vamos a enseñarle a disparar a la gente. La gente podrá decir, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es que la gente está disparando? Tú sabes, pero antes estaba la Liga Atlética Policíaca y le enseñaban a la gente a marchar, le enseñaban a la gente a portarse bien. Todo eso es necesario. No lo coja a pecho, y digo esto porque nosotros a veces vemos que están surgiendo cosas y una de las cosas que nosotros creo que como pueblo y como iglesia necesitamos detener es el ataque entre nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos estar difiriendo tanto entre lo que pensamos, sino en lo que queremos lograr.
porque si no, la unidad va a ser imposible. No hay dos personas genéticamente iguales, no hay dos gente que pueda pensar igual. Claro que sí, si lo que estamos mirando es lo mismo, el bienestar de la patria, entonces que podamos tener una agenda de trabajo de sábanas calientes, de la sopita en botella, tú sabes, de jeringuillas limpias. Yo sé que eso suena fuerte, pero que tengamos camisetas que digan freedoms. ¿Y por qué? Porque hay gente que necesita ser libre de la adicción y libre del alcoholismo y libre de depresiones y libre de temores, y que podamos tener una sociedad sin suicidio y tener gente que le diga sí al matrimonio, alguien que se ponga camiseta. ¿Tú sabes lo que es? Que tú veas una mamizonga con una camiseta que diga soy virgen. Tú sabes, y ver a alguien, tú sabes, y ver un tipo que diga amo a mi esposa con una camiseta tremenda o algo. ¿Por qué? Porque solo necesitamos gritar. Nosotros somos gente de valores. Esa es la realidad. Por eso es que a nosotros esto nos ha chocado tanto. Mira, todo esto que se está tratando de implementar en Puerto Rico, esto está corriendo en un montón de sitios. Tú sabes, y hay que decirlo así, y yo me gozo porque gente de afuera viene. O sea, por ejemplo, cuando viene aquí Agustín Laje, mire, cuando Agustín Laje viene aquí es porque lo que está sufriendo su país es una asquerosidad. Eso no se llama de otra cosa. Y otras cosas que están pasando que no le dio tiempo a tocar, tú sabes. Y digo todo esto porque el freno del corazón boricua, por eso que como puertorriqueño, porque esto no va a afectar solamente a los cristianos, esto va a afectar a todos, a todos los puertorriqueños, a todos los puertorriqueños. Entonces, este tiempo nosotros necesitamos utilizar esta determinación y descartar los pensamientos negativos, y descarte todo eso y busque ayuda y cuente hasta 7 y busque y pida. Yo leí en estos días que alguien utilizó un verso cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear y hasta el diablo pide y recibe, tú sabes. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, nosotros teniendo, ¿verdad?, a un Cristo poderoso, a un Señor que todo lo puede, y el Evangelio funciona con nosotros. El sacrificio de Jesús fue por nosotros, fue por mí, y Dios es grande y Dios vive en nosotros, y en ti puso su grandeza, y eso es algo que hay que usarlo. Usa el poder de Dios, usa la sabiduría de Dios, disfruta de la eternidad de Dios. Dice 2 Corintios, voy rapidito, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, que ese poder de Dios nos pompee en este tiempo, que esa sabiduría de Dios nos pompee para hacer cosas tremendas para el reino y para nuestro país, porque el reino está aquí. Y eso es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Ciertamente hoy puede ser un gran día, que vengan tiempos de logro, tiempo de salud financiera, tiempo de bendición, tiempo de viajes, es movernos para adelante, y que podemos descubrir nosotros que podemos bailar y mascar chicle a la vez, pero tenemos que sacar la pereza, hay que despertarse para eso. ¡Wow! Tengo algo que escribí en Houston antes de que me suene la campana. Un minutito, Alex. Sí, no, rapidito. Esto lo titulé Soy rebelde. Soy rebelde. Soy rebelde. Y dice, es fácil no ser diferente. Se necesita valor para ser rebelde. Un día mi hijo me dijo, mis amigos tienen pantalla, me voy a poner una pantalla. Y yo le respondí, yo pensé que tendría un hijo rebelde. Y un hijo rebelde es distinto a los demás. No se viste como ellos, no piensa como ellos, no habla como ellos, no come lo que ellos comen, no tiene los vicios que ellos tienen, no se mete en los sitios donde ellos se meten. Hay que ser bravo para ser rebelde, porque la pobreza siempre tendrá aliados. Los rebeldes son criticados, pero son admirados. Si no quieres ser rebelde, serás del montón. No te destaques, sé mediocre, vete y encaja con ellos. Cuando destruyas tu personalidad por ser como ellos no van a estar contigo. Y no necesitas bravura para eso. Hay que ser un bravo para ser valiente, para ser diferente. Se necesita valor para llegar a donde nunca has llegado. Hay que ser rebelde para pararse firme y esperar que pase la tormenta.
La gente no habla de perdedores, pero tú no fuiste creado para ser del montón, ni para ser uno más. Hoy deseo ser rebelde con mis temores, rebelde con mis malos pensamientos, rebelde con mis concupiscencias, rebelde con mis rencores, rebelde con mi carnalidad. Voy a luchar y seré rebelde aún con mi propia rebeldía. Por fin encontré un revolucionario que diera la vida por los demás y no que quisiera que los demás dieran la vida por él. Encontré al Cristo crucificado, el rebelde que pudiendo activar el ejército de su reino murió intercediendo aún por los que le mataban. Encontré al revolucionario que a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio le brindó misericordia. Le dio a beber a una mujer que sus múltiples relaciones no saciaron su sed, así como todos tus afanes no sacian la tuya. El revolucionario que le lavó los pies a sus buenos discípulos y al discípulo que lo entregaría a cambio de un menudo. Encontré al revolucionario que lloró la pérdida de un amigo y lo levantó de entre los muertos y en un segundo le limpió los gusanos y la peste de 4 días de muerto. Encontré al revolucionario conmovido con una mujer que había perdido su hijo. El revolucionario que con sus manos tocaba al leproso intocable. Él pudo ser rebelde a la muerte, al dolor, al prejuicio. Tú puedes ser del montón y destruir tu ADN, que dice que eres único, destruir tu naturaleza divina. O puede ser el que empiece la revolución, el cambio en tu vida, el cambio en tu casa, el cambio en tu comunidad, el cambio en tu mente. Me atreví a ser yo. Me rebelé a un padre alcohólico y no tomé, ni tomo, ni tomaré, ni vino, ni sidra. Lo más fuerte quizás Maví. Me rebelé a no perder mi identidad musical y no abandoné ni abandonaré mi forma única de adorar al Dios que ama la diversidad y ha derramado sobre mí su multiforme gracia. Me rebelé a mis temores y tomé la palabra como escudo. Todo lo puedo en Cristo. Me rebelé a la indiferencia y levanto mi voz ante las atrocidades que pasen durante mi estadía en la tierra, porque si pasa mientras vivo me afecta y no voy a virar la cara para otro lado como si no estuviese pasando algo. No estoy buscando protagonismo. Es que es imposible que un rebelde pase desapercibido. Me rebelé contra la maldad porque quiero que cosas buenas pasen a todos. Me rebelé contra la avaricia, pero no contra la bendición que Dios da, y he visto que un rebelde es atrevido e invierte y multiplica sus dones, los dones por los que tendré que dar cuenta. Me rebelé contra el tiempo y reconozco que no soy joven, tampoco viejo, solo que estoy y tengo fuerzas para alcanzar sueños y metas que aún me esperan. Hoy tengo mis ojos puestos en mi líder revolucionario, el que terminará la buena obra que comenzó en mí. Tú tampoco naciste para hacer nada, y mucho menos si has nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento trae revolución. Ser joven es ser rebelde. Trae cambio. Tú no naciste de nuevo para andar en temores. Tú no naciste de nuevo para ser pasajero teniendo la capacidad de ser capitán. No naciste de nuevo para andar en depresiones. Naciste de una simiente santa para ser santo, de una raíz eterna que puso en ti eternidad. Una raíz de poder, de amor y de dominio propio. Esta es mi realidad. Soy rebelde. Soy un agente de cambio. Soy Alex de Castro, un instrumento de paz, y estoy en las parcelas Gil Brother todos los martes y viernes a las 7:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana, 787-627-4988. Búscame como el que busca el agua para saciar la sed y vas a encontrar sabiduría. Dios me los bendiga. Gracias Juan Carlos Moraima. Gracias, mira, Alex. y arregla aquello que tú sabes que óyeme, que no alcanzo. Sí, sí. Gracias, bendiciones.